Bienvenidas al podcast de Chica Verdadera para ti, mamá. Juntas aprenderemos y disfrutaremos con conversaciones sobre cómo criar a nuestras hijas basadas en la palabra de Dios, porque la lucha es real, pero ¿sabes qué? No estás sola. La montaña rusa de las emociones puede ser agotadora, pero no estás sola. ¿Estás lista para aprender cómo convertir ese caos emocional en una oportunidad para crecer con tu hija? Soy Ibelis Malavé y junto a mi amiga Marlene Luna exploraremos hoy cómo enseñar a nuestras hijas a no dejar que sus emociones sean su jefe, sino ser controladas por el Espíritu Santo. El episodio de hoy lo hemos titulado La montaña rusa de las emociones. Así que nos enfocaremos en este tema con todas, ¿verdad? Lo que implica estas emociones en nosotros. ¿Estamos listas, Marlene? Claro, claro. Qué bueno, Marlene. Pues mira, una de las atracciones más emocionantes para mí y favoritas son realmente las montañas rusas. Una de las razones creo que es porque me hacen experimentar de todo. Uh-huh. Me pongo ansiosa, me da alegría, me asusto, puedo gritar, puedo expresarme y por eso me encanta. Pero a la hora de la verdad, cuando pienso en montaña rusa de emociones, como que esa parte no me agrada tanto. Pero si pienso en una montaña rusa, esa parte sí, me encanta. No, y yo pensando en la montaña rusa, la última vez que fui con mis hijas a Disney, yo decidí montarme en ¿cómo que le llaman a esa montaña rusa? Bueno, una de las más grandes, Everest. Ajá. Yo dije, yo nunca me voy a montar ahí. O sea, y cuando llegué ahí, yo dije, bueno, déjame aprovechar, porque yo veo que hay niños de 10 años que se están montando, entonces déjame yo intentarlo. O sea, yo sentí, al principio yo estaba ahí en la fila, yo estaba normal. Ok, si hay un niño delante de mí, yo creo que yo puedo ser fuerte, yo puedo lograrlo. Cuando estoy sentada ahí, estoy con todas las emociones revolteadas. Dije, pero ven acá, ¿y si esto se para? ¿Y si a esto le pasa algo? Así que me llené de miedo por un momento. Uh-huh. Después, cuando ya iba a empezar, al principio se siente bien, así que yo estaba feliz. Pero en medio del proceso, cuando eso va de picada, yo no sé qué fue lo que yo sentí. Yo lo que quería era salir de ahí. Yo lo que decía era que esta máquina termine ya, que esto termine. Y recuerdo salir y bajarme de ahí y estar mareada y decirle a mis hijas y a mi esposo, no, ya, yo no vuelvo. Botar el desayuno, el almuerzo, todo. Yo no me vuelvo a montar ahí ya. Entonces, el comparar las emociones, ¿verdad? Lo que experimentamos con las montañas rusas, y más nosotras las mujeres, yo creo que eso es real, porque hay veces que experimentamos ciertas emociones, ¿verdad? En momentos específicos, y más cuando estamos pasando por nuestro proceso hormonal. Ahí se ve más reflejado aún. Esos ups and downs, en un momento estoy feliz, de repente estoy triste o me siento de cierta forma. Uh-huh. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso, sobre las emociones y cómo funcionan y cómo podemos guiar a nuestras hijas mientras atraviesan por esos cambios hormonales. Uh-huh. Por ejemplo, mi hija, la más grande, está teniendo ciertos cambios y yo lo puedo notar fácilmente con sus emociones, Ibe, porque en un momento ella está súper bien y de repente, se sienta ahí tranquilita como si nada. ¿Y qué te pasa? Nada. Entonces, o empieza, la veo como un humor diferente. Hay algo que está pasando, hay algo que está cambiando. Entonces, te voy a ayudar hoy, nosotras vamos a conversar sobre eso, a identificar también cuando una emoción está ahí, plena, como totalmente ahí, todos los días, en todo momento, y que molesta. Y está siempre ahí, como nosotros le llamamos en Chica Verdadera, sticky feelings, sentimientos pegajosos. Que tú notas que tu hija está agresiva todos los días o está triste todos los días. Ahí hay que chequear porque hay una evidencia de que tu hija está creyendo una mentira, pero más adelante vamos a conversar sobre eso. Pero es muy importante que nosotros podamos ver esas subidas y esas bajadas emocionales de nuestras hijas, incluso de nosotros, porque en un momento determinado, o sea, eso puede ser abrumador. Si no sabemos, ¿verdad? O leemos
lo que está pasando o lo que está sucediendo con nuestras hijas. Las emociones son parte de nuestra vida. Es un regalo de Dios, pero también necesitamos aprender cómo podemos manejarla con sabiduría. Las emociones son buenas, son reales, ¿verdad? Pero no deben de ser nuestros jefes. Así es. Y la parte también más difícil de estos procesos emocionales, Marlene, es la familia que tenemos alrededor. En medio de esos sube y baja emocionales, a veces tendemos a afectar al que tenemos al lado. Sí. Porque ellos no tienen la culpa de lo que yo estoy sintiendo, pero sin embargo, sí los tratamos de una forma, ¿verdad? A veces que ni ellos mismos se merecen. Nos pasa con los esposos, nos puede pasar con nuestros hijos, incluso nuestros hijos con nosotros. Entonces, eso es bien importante. Esta parte, ¿verdad? Me trajo recuerdos de mi adolescencia, cuando mis emociones eran sumamente intensas. Habían días que literalmente me sentía hasta incapaz de funcionar. Pero había otros días que me levantaba con todos los powers. Con todos los powers y olvídate, bien tremendo, bien chévere. Entonces, pero cuando empecé a servir de misionera, tuve una experiencia bien graciosa, porque yo era de las que las emociones me gobernaban, Marlene. En mi adolescencia eran mi jefe, especialmente cuando era mi adolescencia. Y me acuerdo que cuando yo estaba en mi tiempo de misionera, mis primeros meses aquí, a mí me tocó servir en la casa de mis pastores con niños, me tocaba la cocina, pero ese día llegó mi menstruación. Ay. Ya tú sabes, yo no me quería levantar. Tú querías quedarte ahí tranquilita en tu cama. La esposa de mi pastor me dice, mira, para que venga, haga las habichuelas y qué sé yo qué. Para los niños. Para los niños y bla, bla, y yo, yo no puedo. Yo no puedo porque yo estoy en mi menstruación y eso es unos dolores que me dan, que yo no puedo hacer más nada. Mala. Óyeme, yo la verdad es que para mí, cuando yo estaba en menstruación, Marlene, ese día no había clase, ese día no hay nada. O sea, es como mi mundo se paraba. Literalmente, ellas eran mi jefa, mis hormonas eran mi jefa, mis emociones eran mi jefa. Lo que te decían, todo. Eso era. Y yo me acuerdo que ella me curó. ¿Y tú sabes cómo me curaron? Ella dice, ok, está bien, no hay ningún problema. Le dice a su esposo, mira, Ibelí está lista para regresar. Vamos a sacarle el pasaje, llevarla al aeropuerto y que se vaya. Y yo me acuerdo que yo me asusté, yo dije, no, yo no me puedo ir, yo vine de misionera, a mí no me pueden sacar de aquí. La cosa es que, mira, yo me puse y dije, ok, me bebí una pastilla, me puse y empecé a hacer mi comida y trabajé. Y yo me acuerdo ella hablando a mi corazón luego que pasó todo el incidente y me decía, mira, tú no puedes dejar que tus emociones, que lo que es natural en ti como mujer y como chica, que lo vas a tener por muchos años, sea lo que controle tu vida. Nuestra vida tiene que estar sometida bajo el Espíritu Santo. Y Marlene, escúchame, mis menstruaciones siguieron siendo dolorosas, los cambios de humor venían, las hormonas, todo eso, pero empecé a decidir que ya yo no me iba a dejar dominar de ellas. Y eso cuesta, Ibe, porque va en contra de nuestro sistema, ¿verdad? Exactamente. Y eso es algo, Ibe, que no solamente te pasa a ti, ¿verdad? Le puede estar pasando a muchas mujeres, incluso a las niñas. Exactamente. En este tiempo yo me he visto en la necesidad de sentarme con mi hija y explicarle esto de las emociones. Porque a veces yo he escuchado que, por ejemplo, vamos al voleibol, ay, yo no quiero ir, yo quiero quedarme aquí sentada, o quiero quedarme en la cama, dormir un poco más. Yo le digo, mi hija, tú tienes una responsabilidad. Y muchas veces nuestras emociones nos dicen, ay, no, mejor quédate ahí sentada. Pero hay una responsabilidad con la que debes cumplir. Y hay veces que las emociones no nos deben guiar a nosotras. Esta es mi responsabilidad. Ok, yo me voy a parar. Y aunque yo no quiera, yo voy a hacer mi esfuerzo para llegar. Y lo ha hecho. Y cuando llega feliz, contenta, que pasó un buen tiempo, lo disfrutó. Entonces ahí yo me siento con ella y hacemos una reflexión. Exactamente. O sea, viste que al principio no querías, pero no dejaste que las emociones te gobiernen, fuiste, cumpliste con tu responsabilidad, disfrutaste, viniste con alegría y con gozo.
Y más nuestras niñas, que los niños son así, ellos no saben cómo, no, hoy quieren, mañana no quieren. exacto, entonces eso esto. necesitamos aplicarle eso. Y yo sentarme con ella también y decirle, ¿y por qué tú no quieres? ¿Y qué tú sientes? ¿Cómo tú te sientes hoy? Exactamente. Porque yo sé que hoy en día, Ibe, se está entrenando y trabajando en los colegios a que los niños puedan expresar sus emociones y puedan decir lo que sienten. Y esto es un asunto que de alguna forma en los padres que no fueron enseñados, ¿verdad?, a poder expresar, cuesta. Porque ver a tu hijo decir, no, yo no quiero porque me siento triste o me siento enojado. O sea, le cuesta a los padres entender, wow, pero ¿cómo así? Porque nosotros como padres, en mi colegio, cuando yo estaba en esa etapa, lo que nos decían era silencio. Y si tú te sentías triste, tú no podías como expresar lo que tú sentías. Y hoy en día hemos visto, yo no sé si tú lo has visto, pero se le está entrenando a nuestros hijos a que puedan expresar lo que sienten. Sí, yo pienso que cuando nos enseñaron de esa manera era porque de alguna manera los papás querían que pudiéramos entender que las emociones no nos podían controlar ni controlar. Exacto. Pero obviamente quizás nos fuimos al extremo de que ok, no me pueden controlar, pero puedo decir cómo me siento. Exacto. A la larga, el hecho de que me siento de esta forma no quiere decir que yo necesite actuar de esa manera. Pero sí puedo hablar. Y ahí es donde yo necesito, explicarme un poquito. ¿Por qué? Porque llega el punto en que ahora, hoy en día, nuestros hijos saben expresar lo que sienten desde chiquitico. Te dicen, no, que estoy enojado, no, que estoy triste, o empiezan a expresar sus emociones. Y ahí es donde vamos nosotros como padres a decirle, ok, tú te sientes así. Pero no debes actuar así, como te sientes, que es lo que usualmente escuchamos, ¿no? Guíate por lo que dice tu corazón. Exactamente. Llévate de lo que de tu verdad, de tu propia verdad. Y hoy queremos hablar de eso. Fuimos al otro extremo. Exactamente. De quererlos enseñar a expresar, pero entonces ahora eso se ha convertido en el gobierno, en lo que gobierna. Exactamente. Ay, no, yo no quiero ir para allá por tal cosa. Está bien, pero si es una responsabilidad, como tú dices, hay que hacerlo. Exacto. Entonces las emociones son buenas, fueron creadas por Dios, ¿verdad? Para de alguna otra forma alertarnos cuando sucede algo. Por eso tú vas a ver que cuando te dan un regalo tú te sientes feliz, pero cuando tú te ves amenazada por algo te da miedo. Te causa tristeza. Pero ¿qué pasa? Que las emociones deben de ser como viajantes. Vienen, tú las sientes y se van. Cuando hay una emoción que se queda pegada a ti todo el tiempo, por ejemplo la tristeza, y todo el tiempo tú estás triste, bueno, pues hay una evidencia de que estás creyendo una mentira y que necesitamos cavar profundamente para ver qué es lo que está pasando, cuál es el pensamiento que te llega a la mente, que de alguna otra forma empiezas a sentir esas emociones tan fuertes que te tienen ahí. O que te detienen, te controlan, no te dejan seguir adelante. Y muchas veces nuestros hijos están así. Exacto. Y estamos viendo en niños que quizás se apartan y tú ves que se trancan en la habitación, tú ves que no quieren comer, hay algo que está pasando. Y como padres necesitamos entonces investigar qué está sucediendo con sus emociones. Estoy notando que está reactiva todo el tiempo, está mostrando agresividad con sus hermanitos, con nosotros mismos como padres. O sea, empiezas a notar eso y que esa emoción, vamos a decirle, los sentimientos pegajosos están con ella y todo el tiempo. Entonces hay que ver qué está pasando en su corazoncito. Y el problema está cuando las emociones nos gobiernan. Exacto. Cuando dejamos que las emociones tomen el control a tal punto que no nos dejen actuar. O que actuemos en base a lo que nosotros estamos sintiendo. O que nos lleven a herir o a hacer daño a otros. Exacto. Y cuando vemos también que las emociones nos alejan de Dios, es una alerta que de alguna otra forma nos abre los ojos para darnos cuenta de que necesitamos ayuda. Segunda de Corintios 10:5, que dice algo muy importante. ¿Tú puedes leerlo? Claro que sí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es. Y aquí la palabra clave que me llama la atención, Ibe, es la palabra derribando, que viene del verbo derribar. Y para entenderla mejor, en su significado en griego dice catarreio.
O sea, que significa literalmente usar fuerza para poder derribar, destruir algo. Y un ejemplo de esto que me encanta es David. Y cómo él lidia con sus emociones, porque cuando David estaba abrumado, ya sea por la tristeza, por la angustia, por el temor, él no dejaba esas emociones como que tomaran el control de él. Y si vamos, por ejemplo, en Salmos 42:11, cuando él dice: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, en ese momento David primero reconocía sus emociones, que estaba angustiado, que estaba abatido, pero la sometía a la verdad de Dios y recordaba cómo Dios había sido fiel con él. Entonces, cuando vemos la historia de David, o cuando tú lees los Salmos y te das cuenta de cómo en diferentes ocasiones David expresa lo que siente, pero pone su esperanza ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Podemos ver cómo él puede derribar ese temor o eso que está sintiendo y confiar en las promesas del Señor y abrazar la verdad. Entonces, ¿cómo nosotras podemos derribar esas emociones que nos gobiernan? Primero, desvía tu enfoque. O sea, si tú has identificado una mentira o una emoción que está constantemente contigo, mamá, o con tu hija, inmediatamente tú la identificas. Entonces reemplázala por lo que Dios dice en su palabra, por la verdad de Dios. Y eso es algo que nosotros hacemos en Chica Verdadera. Y mientras tenemos nuestros estudios bíblicos o incluso el libro de mentiras que las niñas creen y la verdad que las hacen libres, ahí Dana explica claramente el proceso de las emociones, habla sobre las mentiras y cómo podemos de alguna otra forma derribar las mentiras con la verdad de Dios. Entonces, Marlene, ¿qué herramientas pueden usar nuestras madres para guiar a sus hijas en ese proceso de esa montaña rusa? Porque nosotros tenemos bien chévere como todo una estructura y sería bueno poder compartir eso. Bueno, brevemente, rapidito, yo pudiera decir, lo primero es identifica la emoción. O sea, si tu hija en un momento específico se está sintiendo quizás indigna de ser amada por alguna situación que pasó en el colegio, vamos a tomar ese ejemplo, ¿verdad? Yo te animo a que algo que tú puedes hacer es sentarte con ella, hablarlo. Si tu hija abre su corazón, bueno, identifiquen cuál es la emoción que ella está sintiendo. Lo pueden escribirlo en un papelito y poner: yo me siento ahora mismo indigna de ser amada. Y este ejercicio la va a ayudar a ella a entender: ok, yo reconozco cómo me estoy sintiendo ahora, pero luego anímala a buscar la verdad bíblica. ¿Qué dice Dios? Y hay un versículo en Jeremías 31:3 que dice: con amor eterno te he amado, por eso te atraje con bondad amorosa. Imagínate que eso tú lo taches entonces en el papelito que le escribiste a tu hija y escribas esa verdad y le escribas: eres amada por Dios. Entonces que en ese momento se derribe toda mentira y entonces con tu hija tú oras eso sobre ella. Que se sienta amada por el Señor. Es una de las formas, como un ejemplo, ¿verdad? Rapidito, sencillo, de cómo pudiéramos guiar a nuestras hijas en ese proceso de poder identificar las emociones, la mentira, derribar esa mentira con la verdad bíblica y orar sobre tu hija esa verdad. Es un ejercicio poderoso y yo sé que puede ser de gran bendición. Claro que sí, y es un excelente ejemplo y práctico, porque nuestras hijas están todo el tiempo experimentando diferentes tipos de emociones. Sí. Si ellas logran identificar, podemos ayudarlas a derribar eso. Sí. Y yo quiero decirle a las mamás que, ¿verdad?, mirando ahora a nuestro corazón, quizás manejar estas emociones de nuestras hijas y nuestros hijos también puede ser un poco estresante, y más cuando entran ya al proceso de su adolescencia. Donde es como si ya no tenemos acceso a esa parte de sus emociones y todo el tiempo ellos viven o enojados o alegres o tristes o incómodos o con ánimo o sin ánimo. Esa parte de ayudar a nuestras hijas puede ser un poquito estresante, pero yo quiero decirle a cada mamá que cada tiempo que ellas invierten va a ser un buen tiempo. Sí. Dios va a recompensar. Dios está comprometido con cada mamá que quiere ayudar a sus hijos
a transitar en este camino, ¿verdad? De las emociones, Sí. y ayudarles a cómo entenderlas y a manejarlas. Sí. Ahora bien, sería bueno que pudieras tomar unos minutos para pensar, incluso si tienes oportunidad hasta de escribir. Ujú. Escribe qué emociones tú también estás experimentando. Sí. Porque no podemos ayudar a nuestras hijas si nosotros también no podemos manejar nuestra montaña Sí, rusa de y que emociones. puedas guiarte por los pasos que mencionamos. Exactamente. O sea, que puedas ser consciente de cuál es esa emoción que estás sintiendo, Exactamente. identificar la mentira y abrazar la verdad de Dios. Y si no puedes, busca una amiga, una hermana de la iglesia sabia Exactamente. que pueda guiarte en el proceso y que Sí. puedan orar juntas. Y lo otro que quizás puedes preguntarte es decir, ok, ¿cuáles versos de la palabra, cuáles promesas de Dios yo puedo usar para aplicar a mi vida y derribar Ujú. esas mentiras que yo me he estado también Sí. creyendo? ¿Cuáles promesas puedo utilizar para Ujú. mi hija que está luchando con esta emoción Sí. o con esta emoción? Entonces, es bien importante, mamá, que tú también desarrolles una relación con el Señor y con su palabra Sí. para que pueda tú hacerlo Ujú. y ayudar a tu hija. ¿Qué Así tal es. si podemos orar por eso, María? Claro, Amén. claro. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder abrazar tu verdad. Ayúdanos, Señor, y permítenos identificar aquellas mentiras que nosotras como mamás hemos estado creyendo y que podamos, Señor, identificar tu verdad y derribar esas mentiras con tu verdad. Y en el proceso ayúdanos también a guiar a nuestras hijas a hacerlo también, a que ellas puedan identificar lo que sienten, cuáles son esas mentiras y abrazar tu verdad, Señor. Guíanos en este proceso. Y gracias, Señor, porque tus verdades están ahí. Gracias, Señor, porque tú eres la verdad. Y cuando conocemos la verdad nos hace libres. Gracias, Señor. Gracias, En el nombre de Jesús. Jesús. Amén, Amén. amén, amén. Pues gracias a todas por acompañarnos nuevamente en este episodio y te esperamos el próximo mes en otro episodio más de el podcast Para ti, mamá. Y recuerda, mi hermana en Cristo, que no estás sola.